Esta conferencia comenzará a grabarse. Bien, pues vamos a dar comienzo a una nueva sesión de comentarios a las enseñanzas de Crión. Esta vez estamos en el libro segundo, No piense como un humano. Y habíamos visto en la sesión pasada el capítulo 9, Autodescubrimiento, en el cual nos había relatado Lee Carroll la parábola de Crión llamada El aula de la lección. Y después de haber leído el texto de esta parábola, lo que dijimos es que hoy íbamos a analizar el apéndice B, que precisamente contenía el análisis de Lee Carroll, confirmado por Crión, precisamente sobre esta parábola, el aula de la lección. Posteriormente hay un capítulo siguiente, al 9, autodescubrimiento, el 10, preguntas y respuestas sobre el autodescubrimiento. Pues eso lo haremos a continuación del análisis de la parábola, el aula de la lección, de este apéndice B, que es precisamente, como hemos dicho, la que comenta Lee Carroll en el capítulo 9, autodescubrimiento. Pues bien, sin más explicaciones, comenzamos aquí en el apéndice B, análisis de las parábolas. Hay una pequeña introducción de Lee Carroll que sirve para el análisis de las 4 parábolas. Nosotros solo vamos a analizar esta porque es la que por ahora hemos leído. Pero vamos a hacer esta introducción igualmente. Dice: las diversas parábolas ofrecidas por Crión han sido para mí una maravillosa fuente de estudio. En este libro, No piense como un humano, el libro 2, hay 4, y mi favorita es la que sigue, parábola del aula de la lección, la que vimos precisamente en el capítulo 9. La definición de parábola es la de una historia sencilla contada para ilustrar una lección o moraleja. Pues claro, una parábola, precisamente Jesús utilizaba mucho las parábolas porque para la gente de aquella época que no tenía formación intelectual, bueno, en casos pues difícilmente escribían y leían. El método de la parábola como transmisión de información espiritual, de conceptos más elevados, es muy adecuado porque es una especie como de cuento que es accesible para todos los niveles intelectuales, que se recuerda bien, que evoca situaciones de la vida cotidiana. En fin, la parábola, el libro Durantia, por ejemplo, pues habla mucho de que era la mejor herramienta que utilizó Jesús de Nazaret para trasladar su mensaje, dado que es muy adecuada, y no solamente para las personas de aquella época, sino que es muy adecuada en todo momento. Dice Lee: en el caso de las parábolas de Crión, la historia es sencilla, pero sucede a menudo que todo el significado espera un mayor descubrimiento y examen. Claro, esta es otra cuestión, que la parábola depende del nivel de conciencia de la persona que la escuche, pues puede haber un análisis más o menos profundo. Un análisis en el que se involucren comprensiones y entendimientos a diferentes niveles. Sucede a menudo que todo el significado espera un mayor descubrimiento y examen. Puesto que estamos en comunicación con el espíritu, durante la emisión de la parábola, nos incumbe a nosotros, dice Lee Carroll, a cada uno de nosotros. Para eso se nos da la parábola, para que cada uno la analice y hasta donde pueda llegar. Pero siempre va a ser pedagógica, ilustrativa y útil para la mejor comprensión de la información espiritual. Nos incumbe a nosotros extraer todo lo que podamos del mensaje que se nos ofrece. En este caso, yo soy el que tiene que traducirla, por lo que surgen comprensiones frescas cuando soy capaz de volver a conectar con el canal y dar mis interpretaciones. Es en este sentido en el que decimos que, aunque la parábola la interpreta Lee Carroll, él vuelve a conectar con Crión y le valida sus interpretaciones, con lo cual esta interpretación de Lee Carroll está confirmada por Crión. Pues bien, vamos sin más explicación a ver el análisis de Lee Carroll sobre la parábola del aula de la lección. Dice así: supongo que todos ustedes han comprendido que la introducción del personaje ¿quién? Por parte de Crión
¿Quién es el protagonista de la parábola del árbol de la elección? Es un intento por crear a un personaje sin género. ¿Quién es hombre o mujer? Es la forma que encuentra el espíritu, que no desea crear un género que matice o interfiera en su plena comprensión de la parábola, o incluso en su capacidad para situarse en el lugar de quién. Es decir, quién es una persona genérica, neutra. Puede ser un hombre o puede ser una mujer, con lo cual todos se pueden situar en el lugar de quién. Sigue diciendo Lee, nuestro lenguaje, como la mayoría, exige la aplicación del género para hablar normalmente, como en él hizo tal cosa o ella acudió allí. Crión pasa a contarnos que en esta parábola él será utilizado con el único propósito de facilitar la comunicación lingüística. Va a hablar de quién como él, pero eso no significa que sea masculino. Solamente para facilitar la comunicación lingüística. Esto constituye una clave importante para comprender el hecho de que cuando no estamos en la Tierra no tenemos género, ya que de otro modo esta distinción no sería tan importante. Es decir, cuando no estamos en la Tierra no tenemos género, es matizable también esta afirmación, dado que en el astral, al menos el bajo astral, en el bajo astral, tú estás reproduciendo la falsa, la identidad del personaje humano que tenías en la Tierra con su género, con su género. Lo único que ocurre es que tras la revisión de la vida y la planificación de la siguiente, ahí eliges una nueva identidad que puede ser masculina o femenina. Y ahí es donde se ve claramente que la porción de conciencia de otros niveles, el quinto nivel dimensional, por ejemplo, que en el sexto nivel dimensional, en el astral, planifica y elige una nueva identidad para la siguiente vida, para la siguiente secuencia vital, es neutro. Pero claro, en los periodos entre vidas todavía sigue habiendo en el astral una cierta manifestación hasta que se elige la siguiente identidad. Sigues con la identidad previa, aunque hayas ya transitado del séptimo al sexto, porque te hayas muerto físicamente. Pues bien, hay otra cuestión aquí con lo del género que es muy interesante, y es la siguiente. Si Crión, para hablar de quién, no está repitiendo constantemente como un papagayo, él o ella, él o ella, él o ella, y vale con él, y ni siquiera lo explica cuando lo dice, pues como es arriba tendrá que ser como es abajo, y aquí en la tierra nos podríamos ahorrar bastantes palabras redundantes y sobrantes, por mucho que los que aboguen esta línea de comunicación digan que es una sensibilización con la cuestión del género. No hace falta, no hace falta. Lo que hacemos es empobrecer el lenguaje y complicar las comunicaciones. Si Crión no lo hace, ¿por qué lo íbamos a hacer nosotros? Pues bien, simplemente ese pequeño inciso. Y sigue diciendo Lee. Después de decir que cuando no estamos en la Tierra no tenemos género, que lo he matizado ligeramente, sigue diciendo, planteo esto para aquellos que tengan la fuerte sensación de que quizá estén casados como hombres y mujeres en el cielo. Bueno, bien, efectivamente, toda la trama del escenario físico-material, cuando te vas al astral, bastante de la trama va perdiendo relevancia, va perdiendo definición y efectivamente, ya hemos dicho, hasta que eliges la siguiente identidad, que puede ser masculina o femenina, conservas la identidad previa, pero simplemente porque tú estás todavía identificado con el personaje previo, aunque el cuerpo ya lo hayas dejado, el físico, y estés en el cuerpo astral, pero sigues con él. Pero sí, pierde definición toda la cuestión de los detalles de el drama físico-material.
Termina Lee diciendo referente a esto: creo que el matrimonio es muy diferente al de la evidente asociación que se produce en la Tierra. Bueno, sí, claro, los matrimonios en la Tierra son recursos de aprendizaje de relaciones humanas. Y, en fin, ya en el astral estas cuestiones, por ejemplo, el matrimonio, pues no tiene mayor relevancia, sino como continuidad de cara al aprendizaje evolutivo de lo que han sido tus vidas en la Tierra, pero nada más. Párrafo aparte. En la parábola, la casa de quién es evidentemente su vida o su expresión en la Tierra, como Crión llama a un periodo de vida, a una secuencia vital. En la parábola, la casa es como una secuencia vital del ciclo de reencarnaciones. Eso está representando esa secuencia vital, la casa de quién en la parábola. La analogía de las diversas habitaciones es una referencia a las ventanas de oportunidad que todos tenemos, que se hallan incluidas en nuestro contrato, en nuestro karma y en consecuencia en nuestro potencial. Y vamos a hacer aquí una pequeña aclaración. Acordaos que en la parábola del aula de la lección, ¿quién está nada más que en una parte pequeña de la casa, en una sola habitación? Luego descubrirá, porque los guías se lo dicen, que hay una puerta con un pasillo con muchísimas habitaciones. En realidad la casa es enorme, pero él se halla viviendo nada más que en una habitación. Entonces, sí, la analogía de las diversas habitaciones es una referencia a las ventanas de oportunidad que todos tenemos, potenciales, porque luego tú vas eligiendo en qué habitación habitas, valga la redundancia, en qué habitación vives. Y entonces lo que es un gran abanico de posibilidades probables, potenciales que puede tener tu vida si realizas las elecciones correspondientes, pues si te quedas en tu zona de confort, que es lo que le pasaba a quien además, que se quedaba en su zona de confort, pues utilizas nada más que una parte de la casa, utilizas nada más que una de las posibilidades, de las inmensas posibilidades que tiene cada una de las vidas, cada una de las expresiones vitales de exploración que tenemos en un ciclo de reencarnaciones. Párrafo aparte. Es evidente que quien no se sentía directamente preocupado por vivir en una cultura en la que se producían guerras y muertes por inanición. Quien en la parábola, pues más o menos tenía garantizada la cuestión de que no había guerras ni graves problemas de hambre. Esto se relaciona con la mayoría de los que leemos este libro, pues esta obra, las enseñanzas de Crión, canalizadas por Lee Carroll, ha sido principalmente canalizada para aquellos que viven en el primer mundo, como el propio Crión nos ha dicho. Recordemos, como lo voy a decir ahora, que Crión tiene otros canalizadores. En consecuencia, ¿quién es uno de nosotros? Entre paréntesis, recuerden que Crión nos ha dicho que hay otros 8 canalizando esta información en diversas partes del mundo, o que los hay o que los habrá, y que ofrecen mensajes a las otras culturas. Pues bien, según parece, Lee Carroll como canalizador, pues da su mensaje a ese primer mundo, a los países desarrollados, pues Norteamérica, Europa y Sudamérica. Pero en Sudamérica también, como hay diversos niveles culturales y económicos, surge otra canalizadora. En este caso, parece que es Silvina Páez, que, bueno, pues desde hace un tiempo, desde hace unos años, lleva también canalizando a Crión. Y esta es la cuestión, que no se relaciona el primer mundo con unos países y el segundo mundo con otros, sino que en algunos países
puede haber determinada representación por los cuales puede considerarse que hay primer mundo, pero también segundo mundo. Y en otros, pues bueno, pues podría parecer que no. Pero sin embargo, las canalizaciones de Silvina Paz yo creo que tienen bastante aplicación en Norteamérica y en Europa, también para gente que está en ese segundo mundo, pese a vivir en países del primer mundo. Esto es la invitación del espíritu para situarnos en el lugar que quien ocupa en la historia. Es decir, es un ciudadano promedio de los países del primer mundo. Si la parábola hubiera hablado de un individuo agobiado por el hambre y de una economía de guerra, por ejemplo, no nos relacionaríamos con ella en absoluto, dice Lee Carroll. Y así se ve además cómo el espíritu, el plan de retorno establece un plan de ayuda y unos personajes del propósito de ayuda que dan información muy especializada, dirigida muy específicamente a determinados grupos o colectivos con cierta homogeneidad. Párrafo aparte. La parte en la que se dice que quien aprende aquello que le hace sentirse feliz, triste y colérico, y luego cuelga cosas en las paredes que le hagan sentirse de ese modo al mirarlas, constituye una información muy significativa sobre los humanos. Y me voy a adelantar. Lo que nos gusta hablar de nuestras cosas, dado que nos reafirma en la identificación de personaje, de nuestras cosas que nos hacen sentirnos tristes y coléricos y de las cosas que nos hacen sentirnos bien. Nos gusta. Bueno, pues esto es algo que quien hace también. Y ahí se representa como que cuelga cosas en las paredes para luego poder enseñársela a las visitas y él mismo acordarse de ellas. En el caso de las cosas que le hacen sentir triste y colérico, pues son habitualmente cosas del pasado, del presente o del futuro que nos hacen sentirnos tristes, acontecimientos del pasado desgraciados o que nos enfadan del presente o del futuro. Y entonces se lo contamos a los demás. Están colgadas en las paredes de la casa para que tú mismo las recuerdes y las visitas las vean. Vamos a ver la explicación de Lee. Esto se refiere a aquellas partes de nosotros mismos que profundizan en el pasado y vuelven a recordar los acontecimientos para sentirse de una manera determinada. Habitualmente no es un comportamiento iluminado apropiado, esto de estar rumiando los acontecimientos del pasado o del presente sobre personas que, en fin, que están ahí. Estás tú proyectando la causa de todos tus males en ellas, porque me explotan, porque me maltratan, porque, en fin, sabemos de lo que estamos hablando. Habitualmente no es un comportamiento iluminado apropiado, puesto que hace surgir viejos recuerdos, de modo que podamos sentir cólera, odio, venganza y, aquí está la clave, victimización, alejando la responsabilidad de dirigir tu vida. A veces solo es un buen y viejo deseo de encontrarnos en el lugar que nos hizo sentirnos felices, como cuando estábamos creciendo, por ejemplo. Eso también nos ocurre. Pero también nos aleja de la consciencia y nitidez de nuestra situación presente, que es aquí donde podemos ejercer el poder, no en el pasado. El hecho de que Crión dijera que quien colocaba cosas en la pared para este propósito también es significativo. Cuando se entra en mi casa, dice Lee, las cosas colgadas en la pared están ahí para que las vea todo el mundo. Son mis fotos familiares y obras de arte. Lo que eso significa es que he colocado cosas en la pared para darles énfasis, incluso ante los extraños que puedan entrar en mi casa, como haciendo una extensión de tu identidad. Yo soy esto también, mis fotos, mis recuerdos, mis posesiones, mis bienes, mis trofeos, porque siento que esas cosas son especiales para mí. En consecuencia,
Crión presenta a Quién como alguien que cuelga sus sentimientos para que todo el mundo los vea y reaccione ante su pared del periodo de aprendizaje. Esto es muy común en nuestra cultura occidental actualmente. ¿Han visitado alguna vez a alguien solo para escuchar una triste historia acerca de cómo fueron maltratados o lo mal que le van las cosas? ¿Les suena esto, por tanto, como algo familiar en la parábola? ¿Quién desea hacer participar a los demás en su propio proceso, puesto que eso hace que se sienta mejor? Victimización. ¿Quién todavía no sabe nada acerca de responsabilidad? En ese nivel de conciencia previo a la información espiritual, le sitúa Crión a quién. Por eso, bueno, pues este mensaje, esta información, esta parábola va destinada para esas personas que están iniciando la espiritualidad. Aún así, más tarde sabemos que nunca se establece un juicio sobre eso. Está en ese nivel de conciencia, punto y final. Está en ese punto del proceso, igual que cualquiera está en su punto del proceso nada más. No se establece un juicio sobre eso, sin que importe en qué rango de iluminación se encuentre quién. No importa. Cada uno en el suyo y Dios en el de todos, que dice el refrán. En la página 77 vemos que quien tiene temores y que su peor temor se refiere al control. Vamos a ver la página 77, que en un párrafo concreto que me he mirado antes dice así: como sucede con los otros humanos, quien tenía muchos temores, aunque contaba con los elementos básicos para la vida, temía a otros humanos y a ciertas situaciones. Temía a aquellos humanos y situaciones que pudieran producir cambio. La zona de confort no se quiere cambiar, pues se sentía seguro y estable con las cosas, tal como estaban, y había trabajado duro para conseguir que estuvieran así. ¿Quién temía las situaciones que aparentemente pudieran tener control sobre su estancia estable? Y temía a los humanos que controlaban esas situaciones. Bueno, a esto se refiere Lee con lo de la página 77. Parece ser que, continúa analizando Lee, en su vida teme por aquellas situaciones en las que alguien pueda cambiar su habitación, su vida. Su reacción ante la mayoría de estos temores consiste en mantenerse el mismo, no cambiar. No vaya a ser que el cambio, como dice el refrán, virgencita, virgencita, que me quede como estoy. Pues eso es lo que le pasaba a quién. Por lo tanto, su verdadero temor es el cambio y anhela alcanzar estabilidad o una conciencia estática. Eso nos tiene que sonar a los estudiantes de espiritualidad, porque nos podemos reconocer seguramente en esa situación durante varias etapas de nuestra vida. También temía el pasado, pero no sabía por qué. Entre paréntesis dice Lee, esto es una referencia evidente al temor seminal del que habla Crión cuando uno se acerca demasiado a la verdadera iluminación. El temor seminal, decía Crión, hay 4 miedos fundamentales: el miedo al abandono, el miedo al enfrentamiento, el miedo a la indignidad y el miedo a la iluminación o compromiso. Pues bien, este miedo a la iluminación lo explica un curso de milagros. Un curso de milagros dice, tenemos miedo al cambio porque el último cambio importante que sufrimos fue el desvío hacia el miedo, fue la involución, fue el sueño de terror. Y, por lo tanto, nos da miedo cualquier otro cambio. No, que ya he tenido muchos cambios, que ya no quiero más cambios. Pues bien, ese es el temor seminal del que habla aquí Lee, refiriéndose a Crión, que tenía ¿quién? Párrafo aparte. Se vuelve hacia los otros humanos para aprender sobre Dios, ¿quién? Y utiliza lo que aprende para protegerse del cambio. Los otros humanos, que en este caso nos va a decir Lee, representan a las religiones evolutivas.
Eso es un fuerte ejemplo de qué es lo que enseña actualmente la religión. Tenemos a Dios jugando el papel de protector responsable ante el diablo, y a los miembros de la Iglesia se les anima a seguir la protección del pastor a través del valle de lágrimas, a través del valle de las sombras de la muerte. Eso difícilmente capacita el pensamiento espiritual de los individuos, aleja el ejercicio de la propia responsabilidad, distancia la comprensión de el carácter soberano que tienes profundo debido a tu origen divino. Eso difícilmente capacita el pensamiento espiritual de los individuos, del mismo modo que tampoco promueve el concepto de aceptación de la responsabilidad por aquello que le sucede a cada uno. Si tú estás, en fin, dependiendo de intermediarios que te dicen lo que tienes y lo que no tienes que hacer y que te garantizan que la protección viene de fuera, pues nunca vas a poder pasar de un determinado nivel de conciencia y acceder a esos elevadísimos y sublimes conceptos por los cuales tú eres una entidad soberana. La parte maravillosa de la historia es que aun cuando quien acepta, entre comillas, la clase normal y media de doctrina religiosa, obtiene resultados con sus oraciones, consigue la protección que solicita y es efectivamente protegido ante el cambio y ante el movimiento perturbador que se produce en un rincón. Recordemos que quien ve en el rincón, pues hay como un movimiento, como presiente que hay unas entidades y le da miedo y dice, no quiero ni mirar ahí porque estoy muy tranquilo y muy bien en mi casa y no quiero mirar, no quiero ver nada. Una vez más, Quirión nos ha dicho que los mecanismos del espíritu son absolutos, refiriéndose a esto de que sus oraciones funcionan, y que la energía del amor obtiene resultados a través de la oración dicha con buena intención, en el nivel de conciencia en el que se esté. Si estás en el nivel de conciencia de las religiones evolutivas, da resultado, porque los mecanismos del espíritu son absolutos. ¿Recuerdan la frase, lleva cuidado con lo que pidas porque puede ser que lo consigas? Pues resulta ser cierta. Esta parábola lo reafirma. Párrafo aparte. Más tarde sabemos que la casa de quien es enorme. Eso es el pasillo con muchísimas habitaciones, pero él no lo ve nunca, porque no quiere mirar a la puerta que hay en el rincón. No quiere ver. Más tarde sabemos que la casa de quien es enorme, pero él prefiere quedarse en una sola habitación y muere allí. Hay muchos potenciales probables, pero su inactividad espiritual, su falta de audacia, su afán de permanencia en la zona de confort, pues impide que se desplieguen esos potenciales. Esto, naturalmente, sigue diciendo Lee, se refiere a todo nuestro potencial de contrato cuando llegamos a cualquier periodo de vida. Es decir, a la planificación de probabilidad que puedes llegar si es que vas aprovechando las ventanas de oportunidad a tener en esa experiencia vital. Si te gastas una vida, gastarse una vida es dicho en el sentido de que desde el punto de vista del personaje humano, cuando empiezas a entender algo de la vida, que es a partir de la mediana edad y de la madurez, pues has tenido que estar todos esos años de niño, de adolescente, creciendo, no sé qué, y de bueno, y ahora que, en fin, puedo aprovechar, no aprovecho pues, y lo dejo para otras vidas, pues vaya, ¿no? Desde el punto de vista del espíritu, al no haber tiempo, todo esto pues es menos relevante, pero desde el punto de vista del personaje dentro del escenario, pues vaya, ahora tengo que fabricarme otra vida para volver a tener una planificación de retos y a ver si como personaje esta vez salgo de la zona de confort. Pues bien, aquí vienen los personajes del propósito ayuda y nos dicen, luego te vas a
preguntar por qué no aprovechaste más oportunidades, ventanas de oportunidad, retos de aprendizaje en la vida, porque ahora te tienes que fabricar otra vida otra vez y a ver si la aprovechas. Pleitos tengas y los ganes, dice también el dicho. Pues bien, sigue diciendo Lee. Repetimos, esto naturalmente, el tamaño de la casa, se refiere a todo nuestro potencial de contrato cuando llegamos a cualquier periodo de vida. Esto, dependiendo del mucho karma que se consiga disolver, aprendizaje producido, dicta el descubrimiento de las habitaciones importantes. Sales de la zona de confort audazmente, te enfrentas a retos, los superas, disuelves el karma y eso abre paso a habitaciones importantes, a potenciales probables impresionantes que todos tenemos ahí, pero que no ejercitamos. Aunque no se menciona en esta parábola, hay en el mundo muchos que, como quien, disponen de muchas habitaciones, a pesar de lo cual no alcanzan el poder espiritual, se quedan recluidos. Por eso, cuando alguien tiene fuertes catarsis vitales, crisis existenciales en mitad de una vida, lo pasa fatal y acaba arribando a la espiritualidad, no se arrepiente nunca de nada, porque piensa, de no haber tenido esta fuerte crisis vital, podría seguir como un ciudadano medio, como un quien, y no haber aprovechado ventanas de oportunidad potenciales que tenía en esta vida. Cada situación afronta la clase de karma por la que se tiene que pasar. En el caso de quien, su temor era el del cambio, de modo que no se aventuró demasiado por el resto de su casa. Ese era el principal reto que tenía quien por resolver, el miedo al cambio. Entonces, bueno, pues parece ser que en lo que es la vida no lo resolvió. Luego se ve la cantidad de habitaciones que había y lo que podía haber llegado a promover en su vida cada una de esas habitaciones, cada una de esas situaciones, de haber salido de la zona de confort, y no lo hizo. Cada situación afronta la clase de karma por la que se tiene que pasar, en el caso de quien su temor era el del cambio, de modo que no se aventuró demasiado por el resto de su casa. Párrafo aparte. Todos conseguimos diversas oportunidades para alcanzar capacitación y autodescubrimiento en cada periodo de vida. Todos tenemos muchas oportunidades. Otra cosa es que, como quien, pues nos quedemos virgencita, que me quede como estoy. Y quien también obtuvo las suyas, aunque tenía la impresión de haber obtenido respuestas satisfactorias, el espíritu le honró con un empujón por parte de sus guías. A ver, señores guías de quién, muéstrenle, por favor, intenten mostrarle cuando quien llega un momento en que ve movimiento en el rincón y dice, no, no quiero movimiento, y reza, y entonces el movimiento para. Los guías lo intentan, él lo rechaza. Y ya una vez muerto, ya no sabía que se había muerto, aparecen los guías y ya sí, ya le muestran el contrato, las otras habitaciones de la casa, los potenciales probables, los retos de oportunidad, de aprendizaje. Aunque tenía la impresión de haber obtenido respuestas satisfactorias, ¿quién? El espíritu le honró con un empujón por parte de sus guías. Ese fue el movimiento irritante que observó en el rincón junto con su visión de una puerta. Fueron los esfuerzos de sus guías por llevarlo hacia otra realidad, ofreciéndole así su merecida oportunidad para el cambio y una oportunidad para afrontar su temor. En la vida a veces nos llegan señales que nos dicen por ahí o por este lado. Y entonces ese es el momento. Si querías una señal, ahí está, pues tira para allá. Porque si te vuelves a quedar en la zona de confort, pues se acabó esa línea de ventana de oportunidad, de reto de aprendizaje. La estás rechazando.
Fue, una vez más, muy comprensivo por parte de Crión el mostrar lo que la religión del momento le decía que hiciera al respecto. ¿A quién se le dijo que el movimiento era el diablo? Entre paréntesis, escribe Lee, suspiro como... Esa es la respuesta más citada que se da ante cualquier cosa que sea contraria a la doctrina popular seleccionada. Y en esto coinciden todos los reveladores. ¿Cuántas veces la religión, Urantia le llama la religión evolutiva a la religión tradicional para diferenciarla de la religión revelada, que es la espiritualidad? ¿Cuántas veces la religión evolutiva ha sido castrante en el sentido de no, estos que hablan de esas cosas que van en contra de la doctrina de no sé qué, son el diablo y tal? Y entonces las personas no entran en la espiritualidad porque les dice la religión que es el diablo y que no sé cuántos. Y eso sucede hoy en día, a esta misma hora está sucediendo. Y más de lo que pueda parecer. Esa es la respuesta más citada que se da por la religión ante cualquier cosa que sea contraria a la doctrina popular seleccionada. Los líderes religiosos también le pidieron dinero a quién y se le dijo que su recompensa por ello sería un buen futuro. Bueno, ahora ya no creo que tanto, pero anda que no se han comprado las indulgencias plenarias en alguna de las religiones. Crión nunca se había referido antes a esto, y tampoco lo ha hecho después, pero esto tiene que ver con el control que tienen los hombres sobre aquellos que se vuelven hacia ellos en busca de ayuda espiritual. Me sale la palabra equilicua, en el sentido de decir eureka, ahí está. Es decir, hay muchas personas que cuando alguien les pide ayuda espiritual, pues aprovechan. Cuando esto es organizado, pues ahí lo tenemos, en la historia de la humanidad. Así que, finalmente, ¿quién murió? Y sucedió entonces aquello que más temía. El movimiento del rincón se convirtió en una realidad. Ya acabó tu vida, pues ahora ya toca enseñarte en qué ha consistido tu vida y de verdad que lo entiendas. Podías haberlo hecho a la mitad de tu vida, dijiste que no, ahora sí. Recordemos, no hay juicio sobre esto. Es una descripción. Pasamos a ver a continuación las diversas habitaciones situadas más allá de la puerta del resto de su casa, que era enorme, pero él solo quiso estar en una habitación. Y compartamos el descubrimiento de quién. Párrafo aparte. La visita a las habitaciones es como una exposición de su contrato. ¿Tenías todos estos potenciales probables? ¿Podías haber salido un poquito de la zona de confort y haber mostrado un poco de audacia? Haberte encontrado con estas posibilidades. Eran las habitaciones que había en el pasillo. La visita a las habitaciones es como una exposición de su contrato y, a lo largo del camino, de su iluminación potencial, con riquezas, paz y esencia personal interior, de poder individual, de su pieza de Dios. Cada reto de oportunidad es una oportunidad de aprender una determinada cuestión y disolver el karma y alcanzar un mayor nivel de consciencia y una mayor iluminación. Durante el trayecto, ¿quién reconoce a sus guías? Demostrándonos así que nosotros también sabemos quiénes son en realidad nuestros guías, aunque aquí no se nos va a revelar. Les conocemos, como dice Crión, queridos, os conocemos a todos, sabemos quiénes sois con nombres y apellidos, porque allí, en el reencuentro, somos un grupo, una familia, un grupo de reencarnación. Y entonces, pues, nuestros guías son conocidos para nosotros, pero aquí no se nos revelan. Imagínense pasar por la vida en compañía de 2 o 3 amigos siempre dispuestos a ayudarnos y que nos aman a cada paso que damos y a los que, sin embargo, ignoramos.
quién lo hizo así, a pesar de lo cual ellos no establecieron ningún juicio sobre su comportamiento. Anda que los guías no pueden acabar hartitos de nosotros, pero claro, los guías tienen un nivel de conciencia en ese momento pues mucho más avanzado, no solamente por no estar bajo el denso velo en el que se está en el escenario físico-material, sino porque en realidad pueden ser conciencias más evolucionadas. Esa es la materia de la que está hecho el amor del espíritu, de esa entrega, ese servicio, esa asistencia, esa paciencia infinita. Algunos de los nombres de las otras puertas fueron realmente asombrosos. Dice Lee, a mí particularmente me gusta la de los niños no nacidos. Eso es una referencia directa al hecho de que otras entidades podrían haber venido a establecer interacción kármica si quién hubiera permitido que esto sucediera. Por ejemplo, si se hubiese casado, pero quién quería estar en su casa tranquilamente y no se casó. Pero en la parábola, ¿quién no tiene cónyuge? Este tema de los niños potenciales exige una planificación anterior. Claro, había en la planificación una línea potencial de si eliges esto, resulta que aparecerá esto. Pero si no eliges esto, no puede aparecer, porque tienes que ser tú el que lo elija. Este tema de los niños potenciales exige una planificación anterior. Piensen en ello. Otro de los nombres situados, párrafo aparte, en una puerta era el de líder mundial, indicando esa parte del contrato potencial de quien, durante su periodo de vida, que podía participar en política y convertirse en un líder. Vamos a ver lo que dice ahora Lee, que es muy divertido. Me lo voy a callar para que lo diga él. Eso es probablemente lo último que uno le asignaría al personaje de quién, ser un líder mundial. Y sin embargo aquí lo encontramos. Es probablemente un concepto tan remoto como el de un hombre de negocios pragmático que se convierte en un canal de la nueva era ya bien avanzados sus 40 años. Oh, está bien. Aquí se refiere al mismo, dice Lee de sí mismo. Es que Lee hasta los 40 y pico años no sabía ni quería saber nada de espiritualidad y Crión le empieza a tocar ahí en la ventana hasta que él se da cuenta, pero que podía haberle rechazado. El libre albedrío opera en todos los niveles de la subrealidad espaciotemporal. Piensen en lo que el espíritu trata de decirnos aquí. 2 puntos. No existen limitaciones para nuestra imaginación acerca de para qué nos ha llamado Dios. Si parte del contrato de quién era el de ser un líder mundial, ¿qué creen ustedes que pueda haber detrás de sus propias puertas? Pensar en este asunto debería producirles escalofríos. Y yo aquí metido en casita, sin salir, sin asomar la nariz en la calle. Esto nos tiene que dar que pensar sobre la audacia, sobre el aprovechamiento de una secuencia vital. ¿Para qué son estas vidas? Párrafo aparte. ¿Quién empezó a captar la imagen y a sentirse inseguro al pensar que nos habían engañado mucho? Los guías, sin embargo, se dirigen inmediatamente a él y le dicen: no le reproches nada a tu espíritu, pues eso es inapropiado y no sirve a tu magnificencia. Es que ya quien podía haber caído en la tentación de proyectar contra su yo superior. Mira la que me ha organizado este yo superior, que tenía todas esas posibilidades y en fin, no he recibido señales suficientes como para ser audaz. Vaya que no, que se te aparecieron los guías y les rechazaste y te fuiste a los hombres de la religión a encontrar cobijo. Bueno, pues apliquémoslo a nosotros. Apliquémonoslo a nosotros.
Ese fue el paso superior de quién. En ese momento pasó de ser un humano que pasa y que está en periodo de aprendizaje a ser lo que siempre fue, una pieza de Dios. Cuando ya le cuentan los guías después de morir todo eso, él comprende, pero comprende fuera del escenario. Cuidado, cuidado, dice Ramta. El escenario es el plano de la demostración. No vale comprender fuera, hay que comprender dentro. A eso venimos aquí a experimentar las comprensiones dentro del escenario. Siguiente vida, por tanto. Lo siguiente que vio fue su verdadero nombre en la puerta, y entonces lo recordó todo, en la puerta esa de su casa que se dibujaba y que abría un pasillo con muchísimas habitaciones que él nunca quiso conocer porque no quiso hacer caso a los guías, estaba puesto el nombre. ¿Quién? Al mirar desde el pasillo hacia atrás, vio, anda, si es que esa era mi puerta, y no la abrí. ¿Quién? Dice Lee, lo más potente para mí queda contenido en los últimos párrafos de esta parábola, que repito aquí para lograr una referencia más fácil. Cita la parábola literalmente. Voy a declamar como lo haría si estuviese leyendo directamente a Crión. ¿Quién conocía la rutina? Pues ahora lo recordaba todo. Y ya no era quién. Se despidió de sus guías y les dio las gracias por su fidelidad. Permaneció durante mucho tiempo mirándolos y amándolos. Luego él se volvió para caminar hacia la luz, al final del pasillo. Ya había estado aquí antes, sabía lo que le esperaba en su breve recorrido de 3 días por la cueva de la creación, para retirar su propia esencia, para pasar luego al salón del honor y la celebración, donde le esperaban todos aquellos que le amaban tiernamente, incluidos aquellos a los que él había amado y perdido mientras estuvo en la tierra. Sabía dónde había estado y hacia dónde se dirigía ahora. ¿Quién se dirigía de regreso al hogar? Dice Lee que este pasaje le parece el más potente de toda la parábola. Vamos a ver la explicación de Lee de por qué le parece así. Naturalmente, hay información interesante aquí, pero no es muy diferente con respecto a la que ya se nos ha ofrecido a lo largo de los años. Está la luz al final del túnel, descrita por testimonios como una experiencia cercana a la muerte, y un viaje de 3 días a la cueva de la creación. Esto de los 3 días está en todas las tradiciones espirituales, es decir, desde que te mueres, hay 3 días, en el libro Durantia lo refleja perfectamente cuando habla de la muerte de Jesús, hasta que no pasaron 3 días, no reapareció. Estos 3 días, Crión dice que vamos a la cueva de la creación, le tiene que llamar de alguna manera, es como retirar tu esencia de personaje de la tierra y llevártelo, porque vas a plantear una nueva secuencia vital. Y luego el salón del honor, donde se te recibe, se te hace una fiesta de recepción gloriosa. Has regresado, aquí estamos esperándote, y te encuentras con todos recibiéndote. Esto, por supuesto, si no te quedas en el bajo astral, porque no vas hasta la luz blanca, porque te quedas absolutamente colapsado, cosa que hoy en día, lamentablemente, según dicen los reveladores, le pasa a la mayoría de la población, que se quedan atrapados en el bajo astral porque se mueren con un conjunto de creencias y con un nivel de conciencia que no logran discernir que tienen que ir hacia la luz y hacia la cueva de la creación y hacia el salón de los honores. Nunca supe, sigue diciendo Lee, que fueran 3 días, ni lo que ocurría durante ese tiempo. ¿Se nos ofrecerá quizás más información sobre esto algo más adelante? Y efectivamente, Lee, esto que lo comenta a finales de los 90, pues Crión, que sigue hablando hasta la actualidad, y estamos en 2022, en concreto este libro es de 1997, pues sí, nos habla muchas veces Crión en los siguientes libros y en las canalizaciones o audiencias posterior al 14º libro, el último, hasta ahora,
muchísimas veces nos habla sobre la cueva de la creación y nos explica muy bien en qué consiste. Por eso la pregunta de Lee de 1997 se ha contestado ya. ¿Se nos ofrecerá quizás más información sobre esto algo más adelante? Sí. Por lo que se refiere a esta última lección, hay algo, sigue diciendo Lee, que me afecta de un modo completamente diferente. Es una imagen hermosa. Ahora está hablando de sí mismo Lee. Pero yo estuve realmente allí. Es que Crión dijo que se llevó ahí a Lee en viajes astrales por la noche, mientras dormía. Aunque no aparece en el capítulo 11, esto fue una transcripción de canalización en directo. Está recordando Lee cuando Crión canalizó esta información a través suyo en una audiencia pública. Y nos va a decir qué le pasó en ese momento. Esto fue una transcripción de canalización en directo, en la que se representa una canalización dada ante un grupo de personas. Cuando Crión ofrece viajes y parábolas, me lleva realmente allí, dice Lee. En el caso de sus viajes, llego a sentir el viento y la temperatura, etc. Bien, en los viajes astrales a veces los desplazamientos parecen físicos. Esa es la razón por la que el sabor de estas canalizaciones es ligeramente diferente cuando Crión le lleva de viaje mientras canaliza. Crión me permite a menudo describir lo que estoy viendo, además de sus grupos de pensamiento que se me ofrecen para su traducción a la vez. En este proceso, sin embargo, yo me veo muy afectado y a menudo lloro con la alegría de la plena comprensión de lo que se me está presentando mientras me encuentro sentado en mi silla. Una sensación multidimensional. Esto lo puede comprobar cualquiera que realice una toma de medicinas ancestrales, en concreto de ayahuasca. Estás sentado allí y estás en otros sitios diferentes. Puedes llegar a estar hasta en muchos sitios diferentes. Pues bien, esto es lo que dice Lee, o sea que Crión se lo inducía sin necesidad de los inductores de esencias vivas. Comparativamente, no hay nada que se parezca a esto excepto lo que podemos llegar a sentir en un sueño muy, muy real. Estuve realmente allí, como estuvo quien, a punto de regresar al hogar, bañado en el espíritu, y sentí el tirón de amor de quienes ya se encontraban allí, y anhelé la compañía de mis amigos. Vi a mis brillantes y relucientes guías, aunque no vi sus rostros. Porque como iba a volver, no es apropiado que conozcas quiénes son tus guías. Y sentí su amor, y luego tomé la mano de Crión y regresé a mi silla en medio de la reunión celebrada en Del Mar, pueblecito de California donde hacía las canalizaciones inicialmente. Pues bien, esta es la interpretación de Lee Carroll de la parábola El aula de la lección que aparece en el capítulo 9, autodescubrimiento. Nosotros aquí lo dejamos, seguiremos interpretando cuando se presenten otras parábolas, pero mientras seguiremos con la lección 10, preguntas y respuestas referentes al autodescubrimiento. Por lo tanto, aquí, sin más epílogo, acabamos nuestra sesión. Prospector, y hasta la siguiente.